Buenas noches, sean todos bienvenidos a Entrelazados en lo Siniestro. Hoy exploraremos uno de los misterios más enigmáticos de la historia marítima, el caso del Mary Celeste. En noviembre de 1872, el barco zarpó del puerto de Nueva York con destino a Génova, pero las condiciones climáticas inciertas retrasaron su partida. Mientras tanto, en Hoboken, Nueva Jersey, el Dei Gratia, un bergantín canadiense, también se preparaba para su travesía. 8 días después, el Dei Gratia zarpó, siguiendo la misma ruta que el Mary Celeste. Pero lo que sucedió después es aún más desconcertante. El 5 de diciembre, el Dei Gratia encontró al Mary Celeste a la deriva en el océano, sin tripulación y en extrañas condiciones. ¿Qué ocurrió a bordo de este barco? En este episodio desentrañaremos los detalles de este misterio, explorando las inquietantes evidencias encontradas y los eventos que siguieron a este inexplicable abandono. Acompáñanos mientras tratamos de resolver uno de los mayores enigmas de la navegación del siglo XIX. Entrelazados en lo siniestro. A finales de 1860 comenzó la construcción del Amazon en los astilleros de Joshua Davis, en Nueva Escocia. Botado en 1861, el barco tuvo varios percances en sus primeros años, incluyendo colisiones y tormentas. En 1867, tras sufrir graves daños, el Amazon fue adquirido por Alexander McLean, quien lo vendió en 1868 a Richard W. Haines, un marinero de Nueva York. Haines restauró el barco y lo renombró como Mary Celeste, registrándolo en Nueva York. Sin embargo, debido a problemas financieros, Haines perdió el barco en 1869, que fue confiscado y vendido a un consorcio encabezado por James H. Winchester. En 1872, el barco fue remodelado y ampliado. En octubre de ese año, el consorcio nombró a Benjamin Spooner Briggs como capitán del Mary Celeste. Briggs, un hombre religioso y experimentado, asumió el mando de la nave para su primer viaje tras la remodelación, con destino a Génova, Italia. Decidió llevar consigo a su esposa e hija, mientras que su hijo se quedó en casa. Briggs seleccionó cuidadosamente a la tripulación para ese viaje, formada por oficiales experimentados y marineros de confianza. En una carta a su madre, expresó su satisfacción con el barco y la tripulación. Todo parecía estar listo para un viaje tranquilo, pero de pronto se desataría uno de los mayores misterios de la historia marítima. El 20 de septiembre de 1872, Briggs llegó al muelle número 50 en el East River de Nueva York para supervisar la carga del Mary Celeste, que consistía en 1.701 barriles de alcohol desnaturalizado. Una semana después, su esposa e hija se unieron a él en el barco. El 3 de noviembre, Briggs le escribió a su madre diciendo que su salida sería el martes, y expresando su optimismo por el viaje, comentando que el barco tenía una presencia hermosa y esperando un buen trayecto. El martes 5 de noviembre, el Mary Celeste zarpó del muelle y se desplazó por el puerto de Nueva York. Sin embargo, debido a las condiciones climáticas inciertas, Briggs decidió esperar a que mejoraran, anclando el barco frente a Staten Island. Aprovechando este retraso, Sarah escribió una carta a su suegra en la que mencionaba que dependería mucho de las cartas que esperaba recibir de su hijo, Arthur, y que intentaría recordar todo lo que sucediera en el viaje para contarle. El 7 de noviembre, con el clima más favorable, el Mary Celeste finalmente partió rumbo al Océano Atlántico. Mientras tanto, en Hoboken, Nueva Jersey, el bergantín canadiense Dei Gratia se encontraba a la espera de un cargamento de petróleo con destino a Génova, pasando por Gibraltar. Su capitán, David Morehouse, y su primer oficial, Oliver Dodoo, eran marinos experimentados y respetados de Nueva Escocia, aunque es probable que Briggs y Morehouse se conocieran. Algunos relatos afirman que eran amigos cercanos y que incluso cenaron juntos la noche anterior a la partida del Mary Celeste. Aunque esta afirmación se basa solo en los recuerdos de la vida de Morehouse, 50 años después del evento. El Dei Gratia zarpó el 15 de noviembre, 8 días después que el Mary Celeste, siguiendo la misma ruta hacia Gibraltar. El Dei Gratia alcanzó las coordenadas 38 grados 20 minutos norte y 17 grados 15 minutos oeste, a medio camino entre las Azores y la costa de Portugal. Alrededor de la 1 de la tarde del miércoles 4 de diciembre,
de 1872, hora local, lo que correspondería al jueves 5 de diciembre en hora de mar. Mientras el capitán Morehouse estaba en cubierta, el timonel informó que un barco se aproximaba erráticamente a unas 6 millas de distancia. Al ver los movimientos irregulares y las velas de forma extraña, Morehouse sospechó que algo no estaba bien. Cuando las embarcaciones se acercaron, pudo observar que no había nadie a bordo y no recibió respuesta a sus señales, por lo que envió a su primer oficial Deveau y al segundo oficial John Wright a investigar. Al ver el nombre del barco en la popa, identificaron que se trataba del Mary Celeste. Al abordar, encontraron el barco desierto. Las velas del Mary Celeste, parcialmente desplegadas, estaban en malas condiciones. Algunas secciones faltaban y los aparejos estaban dañados, con las sogas colgando sueltas. La escotilla principal estaba cerrada, pero la escotilla de la proa y el lazareto estaban abiertas, con las tapas cerca de ellas en la cubierta. Faltaba el único bote salvavidas, una pequeña yola que aparentemente estaba sobre la escotilla principal, y la bitácora de la nave había sido desplazada de su lugar con el cristal roto. En la bodega había aproximadamente 1,1 metros de agua, lo cual no era alarmante para un barco de ese tamaño. Se encontró una varilla de sondeo en la cubierta que se usa para medir la cantidad de agua en la bodega. La última entrada en el cuaderno de bitácora estaba fechada el 25 de noviembre a las 8 horas, 9 días antes, y marcaba la posición del Mary Celeste cerca de la isla de Santa María, en las Azores, casi 740 kilómetros del lugar donde el Dei Gratia lo halló. Deveau observó que las cabinas estaban húmedas y desordenadas por el agua que había entrado, pero las pertenencias estaban dispuestas de manera razonable. En la cabina de Briggs encontró algunos objetos dispersos, incluida una espada en su funda debajo de la cama, pero la mayoría de los documentos y los instrumentos de navegación estaban desaparecidos. El equipo de la cocina estaba ordenado, sin alimentos preparados ni en preparación, aunque habían suficientes provisiones en las alacenas. No había señales de fuego ni de violencia, lo que indicaba que el abandono de la nave fue ordenado y se hizo en el bote salvavidas que faltaba. Deveau regresó al Dei Gratia para informar a Morehouse, quien decidió llevar el barco a Gibraltar, a 1100 kilómetros de distancia. Según el derecho marítimo, el rescate de un barco podía implicar una considerable recompensa, que dependía del riesgo de la operación. Morehouse dividió la tripulación de 8 hombres del Dei Gratia entre los 2 barcos, enviando a Deveau y 2 marineros más al Mary Celeste, mientras él y otros 4 permanecían en el Dei Gratia. Durante el trayecto, el tiempo fue relativamente tranquilo, pero el progreso fue lento debido a la falta de personal en ambos barcos. El Dei Gratia llegó a Gibraltar el 12 de diciembre de 1872 y el Mary Celeste, que se encontró con niebla, arribó al día siguiente. El Mary Celeste fue incautado de inmediato por el tribunal del vicealmirantazgo en preparación para una audiencia de rescate. Deveau le escribió a su esposa, comentando que el esfuerzo para traer el barco fue tan arduo que apenas podía describirlo, pero que estaba contento de haber llegado a salvo y confiaba en que recibiría una buena recompensa por el rescate del Mary Celeste. Las audiencias de rescate del Mary Celeste comenzaron en Gibraltar el 17 de diciembre de 1872, bajo el juez James Cochrane y el fiscal general Frederick Solifold. Tras los testimonios de los oficiales Deveau y Wright, Solifold sospechó de un crimen, influenciado por un artículo en Shipping and Commercial List que sugería que el alcohol había causado problemas a bordo. El 23 de diciembre se realizó una inspección al barco, donde se encontraron cortes en la proa y manchas en la espada del capitán, lo que reforzó la teoría de un motín de asesinato. Sin embargo, un análisis posterior demostró que las manchas no eran de sangre y que las marcas en la proa eran causadas por el desgaste natural. A pesar de la falta de pruebas, Solifold inicialmente concluyó que la tripulación había matado a la familia de Briggs en un estado de borrachera. El 29 de enero, James Winchester, dueño del Mary Celeste, defendió la integridad de Briggs, pero el 25 de febrero de 1873, Solifold liberó el barco debido a falta de pruebas. El Mary Celeste partió hacia Génova con una tripulación local. A pesar de la recompensa reducida por el rescate,
La sospecha sobre la tripulación del Dei Gratia, liderada por Moorhouse, perduró en la opinión pública. A pesar de que la evidencia presentada en Gibraltar no apoyó la teoría de asesinato y conspiración de Zolliflood, la sospecha de juego sucio continuó circulando. Por un tiempo se especuló sobre un posible fraude a la aseguradora por parte de Winchester, basándose en un informe de un periódico que mencionaba que el Mary Celeste había sido asegurado por una excesiva cantidad. Sin embargo, Winchester refutó estas acusaciones y las compañías de seguros que emitieron las pólizas no iniciaron ninguna investigación. En 1931, el Quarterly Review sugirió que Moorhouse pudo haber estado esperando al Mary Celeste, atrajo a Briggs y a su tripulación al Dei Gratia y luego los mató. Paul Berg, en su relato del misterio, señala que esa teoría ignora hechos clave. El Dei Gratia zarpó 8 días después que el Mary Celeste, además de ser una nave más lenta, por lo que no habría podido alcanzarlo antes de que llegara a Gibraltar. Otra teoría sugiere que Briggs y Moorhouse podrían haber sido cómplices en un plan para compartir la recompensa por el rescate. La posible amistad no documentada entre ambos capitanes ha sido citada para hacer esta explicación más plausible. Sin embargo, Hicks argumenta que si realmente hubieran planeado una estafa de tal magnitud, no habrían creado un misterio tan llamativo. Además, cuestiona por qué Briggs dejaría a su hijo Arthur en casa si tenía la intención de desaparecer para siempre. Otras teorías de fraude incluyen la posibilidad de un ataque de piratas rifeños, conocidos por su actividad en la costa de Marruecos durante la década de 1870. Charles Eddie Fay, en su libro de 1942, sugirió que los piratas habrían saqueado el barco, pero las pertenencias personales del capitán y la tripulación, algunas de gran valor, permanecieron en el lugar. En 1925, el historiador John Gilbert Lockhart propuso que Briggs, en un ataque de manía religiosa, había sacrificado a todos los presentes a bordo y luego se suicidó. Sin embargo, en una versión posterior de su libro, tras haber contactado con los descendientes de Briggs, Lockhart se disculpó y retractó de esta teoría. Según Cobb, la transferencia de la tripulación a la Yola podría haber sido una medida de seguridad provisional. Sugería que, según el informe de DeVoe sobre el estado de los aparejos y cuerdas, la drisa principal podría haberse utilizado para atar la Yola al barco, permitiendo que la tripulación regresara a bordo una vez que el peligro hubiera pasado. Sin embargo, si la cuerda se rompió después, el Mary Celeste habría quedado a la deriva, vacío, dejando a la Yola a la deriva con sus ocupantes. Beck señala la falta de lógica en atar la Yola a un barco que la tripulación pensaba que estaba a punto de explotar o hundirse, mientras que el escritor MacDonald Hastings se pregunta si un capitán experimentado como Briggs habría abandonado el barco, dado que si el Mary Celeste tenía daños en las vigas, aún era una mejor opción para sobrevivir que el bote salvavidas. Según Hastings, si esto fue lo que ocurrió, Briggs actuó de forma imprudente, incluso aterrorizado. Los expertos coinciden en que para que el capitán decidiera abandonar un barco aparentemente en buen estado, con suficientes provisiones y sin signos de daños evidentes, debió haber existido alguna circunstancia extraordinaria y alarmante. En su testimonio durante la investigación, DeVoe sugirió que Briggs pudo haber tomado esta decisión tras realizar un sondeo que, debido a un mal funcionamiento de las bombas o algún otro problema, mostró erróneamente que el barco se estaba llenando de agua rápidamente. Las últimas entradas en el cuaderno de bitácora indicaban que se enfrentaban a mares agitados, lo que podría haber llevado a Briggs a creer que la nave estaba en peligro y a abandonar el barco con la tripulación en un bote salvavidas hacia la isla de Santa María en las Azores. Otra posible explicación es que un tornado o manga de agua golpeara la nave, lo que explicaría tanto la cantidad de agua en el barco como el daño en las velas y los aparejos. La baja presión de la tromba podría haber empujado agua hacia las bombas, haciendo que la tripulación creyera que la nave se está hundiendo. Otras teorías incluyen la presencia de un iceberg, el temor a un encallamiento o un maremoto repentino, aunque la posibilidad de un iceberg en esa área parece imposible, ya que otros barcos lo habrían detectado. Beck considera más plausible la idea de que el Mary Celeste, mientras estaba detenido, comenzó a navegar hacia el arrecife de Dola Barat, cerca de la isla de Santa María. Según esta teoría, Briggs, temiendo un encallamiento, habría decidido abandonar el barco en la Yola con la esperanza de llegar a tierra. Sin embargo, el viento podría haber alejado la nave del arrecife,
y la creciente marea habría hundido la yola. La debilidad de esta hipótesis radica en que si el barco estaba detenido, las velas deberían haber estado desplegadas para aprovechar el viento, pero se encontraron muchas de ellas enrolladas. Una explicación más sugiere que un maremoto en el fondo del mar pudo haber causado suficiente agitación en la superficie para dañar la carga del Mary Celeste y liberar vapores tóxicos, lo que habría llevado a la tripulación a temer una explosión inminente. Las escotillas abiertas indican que pudo haberse intentado airear la zona. En 1886, el periódico New York World señaló la posibilidad de que una explosión en un barco que transportaba alcohol pudiera haber sido un factor. En 1913 se especuló que una filtración de alcohol a través de los barriles porosos podría haber liberado gases peligrosos. Oliver Cobb, primo del capitán Briggs, fue un firme defensor de esta teoría, ya que proporciona un escenario alarmante, con ruidos en la bodega, el olor de los gases y el riesgo de explosión, que podría haber llevado a Briggs a ordenar la evacuación de la nave. En su apresuroso intento de abandonar el barco, tal vez no ató bien la yola, lo que permitió que la nave se alejara de los ocupantes, dejándolos a la deriva. Sin embargo, la ausencia de daños por explosión y el buen estado de la carga debilitan esta hipótesis. En 2006, el químico Andrea Sella de la Universidad de Londres realizó un experimento para un programa de televisión que ayudó a revivir la teoría de la explosión. Usando gas butano en un modelo de la bodega del barco, creó una explosión tipo onda de presión que causó una ola de fuego, pero sin daño por calor ni hollín, lo que sugirió que una explosión en el Mary Celeste podría haber ocurrido sin dañar la carga en el barco. A lo largo de las décadas, la realidad y la ficción sobre el Mary Celeste se entrelazaron. En junio de 1883, Los Angeles Times publicó un relato inventado del barco, detallando que todas las velas estaban desplegadas, el timón golpeaba rápidamente, la cocina estaba encendida y la cena, apenas fría, permanecía intacta. 20 años después, en noviembre de 1906, Overland Monthly and Old West Magazine afirmaba que el Mary Celeste había sido encontrado a la deriva frente a las islas de Cabo Verde, a 1.400 millas náuticas de su ubicación real, con un primer oficial llamado Briggs y pollos vivos a bordo. Sin embargo, la historia más influyente fue una obra de Arthur Conan Doyle, publicada en Cornhill Magazine en enero de 1884. Doyle, entonces un joven cirujano de 25 años, escribió una historia titulada J. Habakkuk Jeffson's Statement, que distorsionó los hechos. En su relato, el barco se llamaba Mary Celeste, el capitán era J.W. Tibbs y el viaje ocurrió en 1873 de Boston a Lisboa. Doyle creó una trama en la que un pasajero fanático, Septimus Goring, sobornaba a la tripulación para matar al capitán y llevar el barco a las costas de África. Después, Goring asesina a todos, excepto a Jeffson, quien es respetado por su encanto mágico. Aunque Doyle no esperaba que su historia fuera tomada en serio, el cónsul de Estados Unidos en Gibraltar, Sprague, se mostró interesado en saber si alguna parte de ella podría ser cierta. En 1913, The Strand Magazine publicó una versión del relato donde un supuesto sobrecargo del Mary Celeste, Abel Fosdick, era el único sobreviviente, después de que todos los demás se ahogaran o fueran devorados por tiburones tras el colapso de una plataforma. Este relato, a diferencia del de Doyle, fue propuesto como una posible solución al misterio, pero estaba plagado de errores evidentes, como confundir el apellido de los protagonistas y presentar imprecisiones sobre la tripulación y su experiencia náutica. En la década de 1920, el escritor irlandés Lawrence J. Keating propuso otra historia, que muchos consideraban un fraude literario. En su relato, un sobreviviente llamado John Pemberton describía una compleja trama de asesinato, locura y complicidad con el Ley Gratia, pero también cometió varios errores, como usar el nombre de Mary Celeste y confundir los nombres de la tripulación. A pesar de sus fallos, la historia fue tan convincente que el Tribunal de Nueva York la aceptó como un hecho indiscutible en 1926. Hastings calificó este engaño de un truco descarado, creado por un hombre sin capacidad creativa. El Daily Express publicó en 1927 una historia escrita por el capitán retirado de la Marina, Earl Lucy, que supuestamente habría obtenido la información de un antiguo contramaestre del Mary Celeste, aunque no existía tal persona en la tripulación registrada.
Según este relato, Briggs y su tripulación encontraron un barco abandonado con una reserva de oro y plata en su caja fuerte. Decidieron dividir el botín y abandonar el Mary Celeste para buscar una nueva vida en España. Hastings encontró sorprendente que una historia tan improbable fuera tan ampliamente aceptada. Otras versiones más fantasiosas, como la publicada en Chambers Journal en 1904, sugerían que los tripulantes del Mary Celeste fueron atrapados uno por un pulpo gigante. Aunque es posible que un calamar gigante pudiera atacar a un miembro de la tripulación, la idea de que atacara la yola y los instrumentos de navegación es menos creíble. También se mencionaron explicaciones paranormales, como que el misterio del Mary Celeste estaba relacionado con la Gran Pirámide de Giza, la Atlántida o el israelismo británico, o incluso que se trató de una abducción extraterrestre. A pesar de que el barco fue abandonado en una zona diferente al Triángulo de las Bermudas, el Mary Celeste, tras sufrir una serie de infortunios y quedar impopular después de las audiencias en Gibraltar, fue vendido en 1874 a empresarios de Nueva York, pero continuó enfrentando pérdidas económicas. En 1879, su capitán, Edgar Tuthill, murió en la isla de Santa Helena, siendo el tercer capitán que fallecía prematuramente, lo que alimentó la creencia de que el barco estaba maldito. En 1880, fue vendido a una asociación de Boston dirigida por Wesley Goff, quien intentó hacer más rentable la nave. En 1888, el capitán Hillman C. Parker cargó el barco con mercancías falsas, asegurando una gran suma. Posteriormente, el barco fue dirigido deliberadamente hacia un arrecife en Haití, donde se dañó irreparablemente. Parker intentó estafar a las aseguradoras, pero el fraude fue descubierto y Parker, junto con sus cómplices, enfrentó juicio. Aunque Parker fue liberado tras un acuerdo, su reputación quedó destruida y murió en la pobreza poco después. En 2001, una expedición dirigida por Clyde Crusher afirmó haber encontrado restos del Mary Celeste en el arrecife de Rocheleuse, pero las pruebas de la madera indicaron que no correspondían al barco, ya que provenían de árboles que crecieron después del naufragio. Para finalizar, si les gustó este episodio y les interesan los temas de asesinos seriales, misterios sin resolver y casos paranormales, les invito a darle like, comentar y suscribirse. Por último, estaría muy agradecido con ustedes si comparten este episodio en sus redes sociales y con sus amigos. Síganos también en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como @enlosiniestro. Muchas gracias.